Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva listos para hacer un review de mitos y leyendas. Y es que en esta ocasión voy a hacer un review muy especial. Este es el que yo le llamo mi deck de los pobres. ¿Por qué le digo así? Porque antes me decía la gente que era muy difícil jugar mitos y leyendas porque se necesitan cartas muy caras, que necesitabas ultra reales y que necesitabas cartas foliadas. Entonces yo hice este deck únicamente con cartas vasallas, cortesanas y en su momento con cartas como estas que eran promocionales o como estas que eran SPs, pero si se dan cuenta no tienen foil, porque estas cartas fueron reeditadas en productos muy económicos, como por ejemplo había un deck de Dominus que traía un buen de SPs y de ultra reales, o había por ejemplo el álbum de mitos y leyendas donde un sobre te costaba 5 pesos y te podían salir ultra reales sin foil. Entonces la idea es que todas las cartas que voy a mostrar aquí cuando salieron eran excesivamente económicas. Claro, ahora pues ya es otra onda, ¿no? Ya se acabaron, ya no hay, ya estas ya son primeras ediciones o cartas promocionales de liga, como en el caso de y pues ya no son nada económicas, pero en aquel tiempo fueron muy baratas. Y pues al hacer este deck le demostré a la gente que se podía hacer un deck como se puede hacer actualmente un deck, sin gastar mucho dinero y sin meterle cartas tan caras. Entonces, al final, siempre he dicho que en mitos y leyendas el que te enfrentas no es a las cartas, tú te enfrentas ante la destreza de un jugador. Entonces, pasemos y empecemos a ver este deck. Y como siempre, vamos a empezar con los oros. Voy a usar como siempre de oro inicial, bueno, como es muy común en estos decks de segunda era extendida, voy a usar un deck de tablillas de la fortaleza, digo una tablilla de la fortaleza de un inicial para estarle botando 2 cartas al oponente cada vez que juegue una carta. Luego tenemos otro de los clásicos que siempre vamos a usar, que es la gaita SP, que tiene la habilidad de agrupar cualquier oro en la fase final. Entonces al estarse agrupando se recicla bastante bien, permite reciclar bastante bien el uso de talismanes y demás cosas o relámpagos. Entonces también la vamos a usar. Otra que me gusta mucho para este deck es la letanía. Esta también sí era una carta originalmente foil y miren, viene aquí sin foil porque salió del álbum de mitos y leyendas. En este caso no voy a decir las ediciones de las que vienen porque todas son comunes de sus respectivas ediciones, o todas las que llevan foil sin foil vienen de Dominus o vienen del álbum de mitos y leyendas, como en este caso letanía. Aquí este oro sí tiene inmunidad a oros y dice que todas las cartas que fuesen a ir al cementerio en lugar de eso pasan directamente al destierro, brincando las barreras y haciendo este deck muy mortífero. Luego tenemos otra de las que nunca van a faltar, la manzana de la discordia, carta única, relámpago indestructible y retorno. Luego por aquí vamos a tener la máscara de Villa. Esta es una promocional de Insurgentes, pero que sale aquí en México en el álbum de mitos y leyendas. Tiene barrera errante y dice: al comienzo de tu agrupación baraja 5 cartas del cementerio en tu castillo. Al comienzo de cada vigilia roba una carta y al comienzo de tu fase final mira las 3 primeras cartas de tu castillo y regrésalas en cualquier orden. Aquí está el ejemplo de una carta que no era tan difícil de conseguir comprando sobres del álbum y que era sumamente buena. Otra, salía muchísimo en los sobres de Insurgentes, el busto de Bonaparte, y ya la han visto en múltiples decks. Incluso yo la uso en mi mejor deck, que es el busto de Bonaparte. Mientras esté en juego permite verle la mano al oponente y cada comienzo de agrupación le puedes descartar una carta a un jugador al azar de su mano. Entonces le quita mano al oponente muy rápido, y además de esto te permite ver la mano para anticipar la situación. Por eso aquí traigo 2 bustos de Bonaparte. Otra común sumamente útil, ídolos falsos. Exhumar, dice: puedes pagar un oro y destruir esta carta para ganar el control de un oro objetivo. Eso sí, tu oponente debe de controlar 3 oros para poder activarla. Muy castrosa y muy útil para estarle robando oros al oponente. Acá tenemos un tercer busto de Bonaparte para descartarle la mano, pero en chinga loca. Tenemos aquí Cava Cava, que ya saben, la clásica. Es una carta que tiene retorno y que dice: una vez por turno puedes desterrar una carta que controles para poner una carta del destierro en tu mano. Excelente para reciclar desde el retorno. Acá tenemos Biblioteca Eterna SP, que es un oro inmortal, única. Una vez por turno puedes desterrar una carta de tu mano para robar 2 cartas. Excelente. Puras cartas sin foil, como ven. Muy fáciles de conseguir en su determinado momento, y pues yo la hice de hecho de sobritas, ¿no? Para que vean que se puede hacer un deck bien macizo así sin necesidad de cartas foil, ni que sean caras, ¿no? Ni que fueran caras en ese momento. Ojo de rubí, exhumar, paga un oro, regresa 5 cartas del cementerio de tu mazo castillo y paga un oro y pon 2 cartas de tu cementerio en tu mano, siempre y cuando controles aliados paladines, eternos o sacerdotes, como será el caso de este deck.
Luego tenemos el maná, que este es un oro que viene de Éxodo. Exhumar dice: cuando entre en juego pon un oro en tu mano y puedes destruirlo para mirar las 4 primeras cartas de tu castillo, poner una en tu mano y barajar el resto. Como pueden ver, es un deck de pocos oros, tiene 3 por 4, 12, 13 oritos. ¿Por qué tenemos aquí 13 oritos? Porque en segunda era trabajamos muy rápido con las cartas. Vamos a seguir aquí con los aliados y aquí vamos a tener a Aquiles. Este es básico para cualquier estrategia, me encanta Aquiles, porque tiene la habilidad de anular una carta, bueno, quitarle el texto a una carta que no puede ser anulada y mandar esa carta al cementerio. También es 1 de coste, 7 de fuerza, furia imbloqueable, así que sirve también para pegar como para negar el efecto, la entrada de cartas inanulables. Me acuerdo que Aquiles llegó a ser muy caro porque aunque era una carta foil, por su uso, pues todo el mundo la quería, y como nada más salía como foil en invasión, pues sí llegó a cotizarse muy caro, pero afortunadamente en este momento histórico, por ahí del 2008, llegó a 2007, más o menos 2007-2008, llegó a abaratarse mucho gracias a esta versión sin foil que venía en el álbum de mitos y leyendas. Luego aquí tenemos a Licurgo, otro de mis favoritos que nunca van a faltar, y miren, es común, dice 1 de coste, 5 de fuerza, exhumar e indesterrable, no puede perder sus habilidades. Para jugar cartas de coste 1 menos, tu oponente debe pagar un oro adicional y puedes destruir esta carta para cancelar una habilidad dentro o fuera de juego. Excelente carta de coste 1, que incluso hay un formato llamado formato de puntos, ya lo explicaré después, pero esta carta es de las que tienen más alta cantidad de puntos por considerarse al nivel de las cartas más poderosas de mitos y leyendas. Luego vamos por las de coste 1, aquí tenemos a Aramaros, que también ya lo habíamos visto por ahí en profecías, y en mi deck de Eternos, dice indestructible retorno, tu oponente no puede jugar con cartas del cementerio o el destierro, y es una carta rojita, un restrictor muy duro. Luego vamos a pasar aquí con una cartita de coste 2, al Pitón, ya también lo habíamos visto tanto en invasión como en mi deck de dragones, un favorito. Pitón dice: relámpago indesterrable exhumar, si esta carta es anulada ganas el control de la carta objetivo. Esa es su habilidad principal, porque puedes ganar el control de oros con Pitón. Entonces muchas veces uno mismo lo va a anular para ganar el control del oro oponente, o cuando entra en juego, dice: cuando entra en juego destierra todas las cartas de coste 2 o menos y esta habilidad no puede ser cancelada. Entonces excelente para barrer el campo. O sea, con Pitón ganas, porque usualmente yo lo que hago es jugar a Pitón, anular yo mismo a Pitón para ganar el control de un oro. Entonces luego el oponente dice: no me conviene eso, y anulo tu anulación. Entonces ya anuló tu anulación, se gastó sus recursos y Pitón de todos modos entró en juego y barrió el campo. Entonces es buenísimo para quitarle recursos al oponente de una forma o de otra. Luego tenemos el Calc USP, este es promocional de juegos mitológicos, así que esta ni siquiera tenía un valor, era una carta que originalmente tú te ganabas por ganar torneos en juegos mitológicos de tu tienda. Así que aunque ahora es cotizada, pues antes tenía coste 0, ¿no? O sea, te costaba 0 pesos, te la regalaban en los torneos que ganaras. Dice: única relámpago indestructible, remueve esta carta de tu mano y paga un oro, cancela la habilidad de una carta que no sea oro. Si cancelaste la habilidad del turno oponente, pasa directamente a su fase final. Y si está en juego, dice: cuando esté en juego los aliados oponentes tienen fuerza 0. Obviamente prefiero usar su primera habilidad para brincarme el turno oponente. Luego tenemos también de coste 1 estos atures, que miren, son azulitos y me encantan los atures. Dice: retorno, 1 de coste, 3 de fuerza, eterno, atur. Cada vez que esta carta sea anulada, si está en tu cementerio, el jugador objetivo bota 4 cartas. Cada vez que una carta sea anulada, el jugador objetivo bota 4 cartas. Y lo dice: cuando entre en juego, el jugador objetivo bota 6 cartas. Entonces esta carta me gusta más tenerla en cementerio que tenerla en campo. O usualmente la meto para que el oponente bote 6 cartas y al instante ataco, defiendo con ella para que luego se vaya al cementerio y el oponente empiece a botar cartas por cada vez que te quieran anular cartas. Entonces me encanta porque luego tengo 3 atures en el cementerio y quiero meter, por ejemplo, un Aramaros y el oponente dice: no, te lo anulo, entonces bótate 4, bótate 4, bótate 4 y le haces un botadero masivo. Y miren nada más lo que salió aquí: un tercer pirrón, porque digo licurgo, porque sí, este deck con 3 licurgos se va a poner manchado. Lo vamos a poner aquí Aquiles, y miren quién llega aquí, otro clásico ya conocido de invasión, así Raiota. Furia, exhumar, retorno, 1 de coste, 5 de fuerza, y dice: si esta carta está en tu mano, descártala. La carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Al comienzo de cualquier fase, si esta carta está en tu cementerio de destierro, puedes remover una carta de tu cementerio. Si lo haces, la carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final.
vital para estar controlando el juego, quitándole la habilidad a las cartas desde afuera del juego. Luego otro clásico de coste 1, tenemos aquí al buen Ramiel, que ya se acordarán de Profecías, 1 de coste, 3 de fuerza eterno, tiene lealtad, tiene exhumar y tiene retorno. Dice, destruye esta carta, anula una carta que no sea oro o destierra esta carta y el jugador objetivo bota 5 cartas. Como ya lo había comentado en algún video anterior, 5 cartas y Ramiel y te acabas el deck del oponente de volada. Y luego si lo combinas con los Atures, hasta es que se devuelve un deck de bote brutal. Aquí voy a quitar a así Rayota, porque miren quién llegó, un segundo Aquiles, vital para estas estrategias, para estar controlando y anulando y golpeando. Voy a poner aquí abajo así Rayota y miren, aquí llegaron ya las cartas. La primera carta de coste 3, que es Sinbad. ¿Qué hace Sinbad? Es una ultra real de Duna, y aunque en ese momento le era carísima, esta versión sin foil que salía en los álbumes de mitos y leyendas hizo que mucha gente pudiera tener acceso a su propio Sinbad. 3 de coste, 7 de fuerza, héroe, única furia, imbloqueable, exhumar. Cuando entra en juego, juega un aliado de coste 3 o menos desde tu castillo sin pagar su coste. Luego puedes desterrar un aliado que controles. Yo usualmente destierro a Tures porque tienen retorno. Y dice, juega un aliado de coste 2 o menos de tu castillo sin pagar su coste. Y dice, tus cartas de aliado reducen su coste en 1. Excelente para controlar el juego y el campo. Luego tenemos que yo creo que ya es vital en todos los decks de segunda era extendida. Es Pedro Lascurain. Dice, furia imbloqueable, retorno. Las cartas que controles no pueden perder su habilidad. Y dice, si esta carta está en tu cementerio, destiérrala. El jugador objetivo revive 7 cartas de su cementerio en su castillo. Entonces, tanto buen revividor como una carta vital para que tus cartas no puedan perder sus habilidades. Y es que en este juego sí hay muchas formas de quitarle la habilidad a las cartas. Luego tenemos aquí Alemania SP, otra de mis favoritas. Una carta de coste 1, fuerza 1, única. Si esta carta está en tu mano, paga un oro y remuévela para anular una carta que no sea oro. Y si está en tu cementerio, puedes pagar un oro y removerla para cancelar una habilidad dentro o fuera del juego. Una carta de control muy, muy buena. Luego vámonos con los de coste 3 y miren nada más, aquí llega el Dragón Nival SP. También ya lo habíamos visto en mi deck de Inmortales y dice, única furia imbloqueable, retorno inmortal. Si esta carta es anulada, destiérrala y agrupa 2 oros. Cuando entre en juego, remueve todas las cartas oponentes que no sean oros. Una vez por turno puedes pagar 2 oros para jugar una carta desde cualquier cementerio sin pagar su coste. Excelente para robarle cartas a los oponentes y barredor de campo, sin duda. Y luego con Sinbad reduciendo el coste, pues mejor, ¿no? Ya nomás te va a costar como 2. Entonces está muy bien este Dragón Nival. Luego, acá tenemos de coste 1, tenemos estos se llaman los intelectuales. Y estos pues también están muy interesantes. ¿Qué hacen los intelectuales? Tienen coste 1 e intelectuales tienen una habilidad muy interesante. Tiene que sumar cuando entre en juego. Y además furia, ¿no? Furia con su 1 de fuerza. Dice, cuando entra en juego un jugador objetivo bota o roba tantas cartas como aliados controles. Y luego dice, destruye esta carta. El jugador objetivo bota o roba tantas cartas como aliados controles. ¿Cuál es el objetivo? Llenar el campo de aliados y luego meterlo para hacer que el oponente, ni siquiera lo voy a hacer botar, yo lo hago robar porque así me como las barreras. Entonces, si ya tengo 5 aliados, lo meto, roba 5 cartas, lo destruyo, roba 4 cartas, lo vuelvo a meter, roba 5 cartas, lo destruyo, roba 4 cartas. Y así lo tengo hasta que me acabo su deck y ya luego entro con todo el golpe y pues ya no hay nada que hacer. Luego tengo otro que yo creo que va a ser vital para todas las estrategias a partir de ahora. Uno de mis cartas favoritas y que verán en casi todos mis decks es, bueno, al menos de segunda era extendida, que es Capitán Inca. 0 de coste, 2 de fuerza, es el comodín por excelencia. De hecho, esta carta se le hizo la errata y se le hicieron 2 erratas. Es carta única y además Capitán Inca no puede invocar a Capitán Inca. Así que cuando el Capitán Inca entra en juego, puedes barajar un aliado que controles en tu mazo castillo para buscar una carta de aliado que no sea Capitán Inca en tu mazo castillo y poner o cementerio y jugarlo, obviamente pagando su coste. Luego tenemos aquí otro pillín, Antiofios, está muy bueno, también lo habíamos visto en mi deck de dragones. 1 de coste, 4 de fuerza, furia, exhumar. Cuando entra en juego, cada jugador busca 3 cartas de su castillo y las pone en su cementerio. Luego remueve 2 cartas del cementerio del jugador objetivo. Excelente para mandar a estos 3 pillines desde el primer turno y empezar con la sabrosura y evitar la anulación. Y ahora sí, esa básicamente es mi base de aliados. Ahora vamos con los talismanes, que es lo que le van a dar mucho control a este deck y lo van a poner muy poderoso. Como siempre, el que ya saben que no puede faltar, pues la ira de Dios, ¿no? Talismán
coste 0. Luego tenemos a este pillín, que es el pecado original, talismán coste 3. Bueno, vamos a leer la ira de Dios por si alguien no sabe la habilidad de ira de Dios, que está brutal este talismán. 0 de coste, va en todos los mazos, yo diría de nueva era extendida, de segunda era extendida. Única barrera, exhumar retorno. Cuando juegues esta carta desde tu mano, barájala en tu castillo. Elige, redirige el efecto objetivo o prevén que una carta que controle sea objetivo de una habilidad oponente. Luego roba 3 cartas y remueve del juego la carta objetivo que no sea oro. Cuando uses la barrera de esta carta, busca 3 cartas en el castillo objetivo y remuévelas. Entonces, brutal. De hecho, todos los talismanes de este deck van a estar brutales. Tenemos también la errata de pecado original, que igual estas 2 cartas erratas se hicieron precisamente pues para hacer más accesible el que la gente pudiera jugar con este tipo de cartas. Tenemos el pecado original SP, que dice: única barrera, exhumar retorno. Cuando juegues esta carta puedes remover una carta de tu mano. Si lo haces, reduce su coste en 2, y para anularla se debe pagar un oro adicional. Anula una carta que no sea oro y busca todas las copias de esa carta en todas las zonas de juego de su dueño y remuévelas del juego. Cada vez que una carta entre en juego, si esta carta está en tu cementerio, puedes remover una carta del cementerio destierro del jugador objetivo. O sea, estas talismanes están brutales porque hacen todo: anular, remover y evitar que se anulen. También me gusta mucho tenemos despertar el genio SP, dice: única, no puede ser anulado por cartas de coste 1, y cuando juegues esta carta ponla en tu mano en vez del cementerio. Un jugador destierra las 8 cartas superiores de su castillo. Entonces, como ven, junto con los atures, junto con este Ramiel, hace de este deck un deck de daño directo muy muy efectivo. Entonces aquí lo vamos a poner. Luego tenemos otros, si se dan cuenta, todas estas son cartas SPs y ya vienen sin foil gracias al álbum de mitos y leyendas. Dice: ábrete Sésamo SP, única, exhumar. Anula una carta de que no sea oro y el controlador de esa carta no puede jugar más cartas del tipo hasta la fase final. Me gusta mucho porque le anulas un aliado y ya no puede jugar aliados. Le anulas un talismán y ya no puede jugar talismanes. Entonces, definitivamente un implemento de control muy bueno. Y ya saben, la que nunca puede faltar, la Trempulcahue. Aquí en este caso tenemos Trempulcahue SP, y miren, es un SP sin foil porque también venía como promocional en el álbum. Entonces dice: única, puedes desterrar 2 cartas de tu mano en vez de pagar su coste. Anula una carta que no sea oro. Si jugaste esta carta pagando su coste de oro, agrupa 3 oros. Un anulador excelente. Y aquí otra rojita, mira, una cortesana de profecías buenísima. Dice: el horno ardiente, 1 de coste. Única, exhumar. Al comienzo de cada agrupación, si esta carta está en tu cementerio, puedes descartar una carta de tu mano. Si lo haces, pon esta carta en tu mano. Cancela una habilidad dentro o fuera de juego. Súper buena y autorreciclable, excelente. Luego juego aquí una lluvia de flechas sin foil, igual del álbum. Dice: retorno, anula una carta que no sea oro. Si la carta anulada se jugó sin pagar su coste, agrupa un oro que controles. Si esta carta está en tu cementerio, destiérrala y paga un oro. El jugador objetivo baraja tantas cartas de su cementerio en su castillo como oros controle. Aquí está, muy buena carta. Luego tenemos aquí otra promo del álbum de mitos y leyendas, la toma de Juárez, excelente talismán. 2 de coste, exhumar. Cuando juegues esta carta, si no controlas oros en tu reserva, puedes desterrar 2 cartas de tu mano, y si lo haces, juégalas sin pagar su coste. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego, y su controlador no puede usar habilidades de cartas del mismo tipo que la carta cancelada hasta la fase final. Está genial, porque le cancelas un oro y ya no puede usar las habilidades de sus oros por todo el turno. Y su habilidad de jugarse gratis, pues está genial, ¿no? Luego tenemos aquí el ataque vikingo, que esta me encanta también, 1 de coste, dice: inmortal, única, exhumar retorno. Para anular esta carta, tu oponente debe pagar uno adicional. Anula una carta de coste 3 o menos. Muy efectiva y medio fastidiosa para anularla. Luego vamos a jugar 3 de estas de la Agoge. No sé si recuerdan esta super cartaza que dice: no puede ser anulado. Cada vez que el jugador objetivo juegue cartas este turno, debe remover las 4 cartas primeras de su castillo. No se pueden jugar cartas sin pagar su coste hasta la fase final. Relámpago, exhumar. Entonces es un cometurno. Por eso tengo 3. Empieza el turno el oponente, Agoge. Y entonces para jugar cualquier carta, remúvete las 4 del tope. Entonces también esta carta suma puntos para mi deck de daño directo. Luego Agoge en mi turno para que el oponente no pueda jugar cartas y entonces yo pueda jugar todo lo que quiero. Y otra Agoge para comerme más turnos. Luego la que no puede faltar, el buen Rómulo y Remo, que en este caso es ganador de liga. Igual una carta gratuita si tú ganabas todos los torneos de un mes. Entonces genera 2 oros. Al comienzo de la fase final genera 2 oros, y al comienzo de fase final puedes robar una carta. También
buena en todos los mazos para acelerar. Luego tenemos aquí, se llama Jugando con el Diablo, talismán coste 0, dice única. Puedes jugar esta carta desde tu cementerio como si estuviera en tu mano. Cuando lo hagas, remuévela. Es decir, tiene que sumar. No puede ser anulado. Cancela un ataque y luego destruye el aliado oponente y roba 2 cartas. Muy buena, hace un poquillo de todo. Luego tenemos a Saiwa Genji, talismán coste 1, dice puedes jugar esta carta desde tu cementerio como si estuviera en tu mano. Si lo haces, remuévela, anula una carta que no sea oro y luego roba 2 cartas. Y acá tenemos, miren, ya se acabaron los talismanes, pero no por eso se acaban los implementos de control. Acá tenemos este totemcillo que tenemos aquí de Trípoli, que venía en el deck de Dominus, y dice única, relámpago, indestructible, indesterrable e inmunidad a habilidades oponentes. Cuando entre en juego, juega una carta de oro desde tu castillo. En tu vigilia, una vez por turno, puedes mirar la mano de un oponente para descartarle una carta que no sea oro. Luego, roba 2 cartas. O sea, esta carta hace de todo. Y luego por acá tenemos la única arma que vamos a tener en este deck, que es mi Garce CP, y que dice única, embarcación, relámpago, indestructible. Al comienzo de cada turno elige uno. Un jugador destierra una carta al azar de su mano, o un jugador baraja 5 cartas de su cementerio en su castillo, o un jugador remueve una carta que controle que no sea oro. Como ven, también un arma muy versátil que hace un poquito de todo. Y pues así terminamos de revisar todas las cartas y ahora veamos un paneo completo de la estrategia. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que ahora en la actualidad también para la gente que juega Nueva Era también pasa lo mismo. Pueden checar entre todas las cartas comunes y ya hay muchas reediciones de muchas cartas que antes eran cartas foil, que ya se volvieron cartas comunes y ya abarataron sus costos. Entonces jugar estas cartas vuelve muy fácil, vuelve muy económico el jugar el juego. En este caso yo hice este deck en ese momento para demostrar un punto, y es que había mucha gente que pensaban que este era un juego de pay to win, en donde la gente que tiene más dinero pues siempre va a ganar los juegos, y en parte pues como en todo juegos de TCG en parte tienen razón, porque una persona que gaste más pues va a tener más cajas y va a tener acceso a más cartas, pero también es cierto que en esta comunidad hay mucha gente muy buena onda, y muchas veces me ha tocado ver gente que le regala a las personas que van empezando un montón de cartas comunes sin más para que ellos puedan empezar a jugar de una forma más fácil. Entonces he visto muchos decks armados así con cartas comunes que usan mucha inteligencia y que hacen que el oponente se ponga en aprietos para ganarles. Entonces seguimos en contacto, espero hayan disfrutado de este deck y recuerden que seguimos con muchas sorpresas.